¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Cuando son las 7:03, iniciamos este capítulo para hablar de un síntoma, no el que tengo yo de resfrío, sino un síntoma crónico que afecta al sector público, parece, el uso y el abuso de licencias médicas. Porque parece que hoy en algunos servicios del Estado hay más gente en reposo, de vacaciones, estudiando un magíster, un máster, que trabajando. ¿Estamos frente a una epidemia de enfermedades misteriosas? ¿O será que el sistema ya no da para más? Bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día, licencias médicas, fraude y función pública. Y para hablar de este tema, que es el escándalo de la semana, de las semanas y del mes, sabrosísimo y muy contingente hoy día, tengo a dos invitados, no uno, dos invitados, porque este tema es muy interesante y hay harto que hablar. Por un lado, en una esquina, Beatriz Llanos Berrocal, abogada, secretaria de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, así que bienvenida, Beatriz. Y por otro lado, Sebastián Bravo, abogado UDEC, docente de Derecho Público de la Universidad San Sebastián y también colaborador del Departamento de Derecho Público de la UDEC. Bienvenidos a Abogarrock, ansiosa de que comentemos, ¿cierto? Empecemos a conversar esto en este contexto poco feliz, digo yo, porque este informe de la Contraloría, ¿cierto?, que reveló y que sigue revelando cosas, ¿cierto? Reveló que 25.000 funcionarios habían, ¿cierto?, tenían licencias médicas y habían viajado durante estas licencias médicas al extranjero y según lo que dijo la Contralora, esto se sigue investigando, sigue extendiéndose a los viajes nacionales, a las Fuerzas Armadas y vamos a seguir cruzando datos, la maravilla del Excel. Así que en este contexto, ¿cierto?, les doy la bienvenida y que empecemos a hablar un poco de este tema. Hola Karen, muchas gracias por la invitación. Una vez más aquí ya de la casa la vea. Sí, no, contentísima. Me encanta Abogarrock, así que agradezco la consideración. Mira, primero que todo, dejar en claro que es una licencia médica. Eso es súper importante. Que no es un permiso para salir de viaje. No. Claro. No. Y eso no lo digo yo, lo dice la Superintendencia de Seguridad Social, quien es la que vela por el cumplimiento de la normativa. Y el único objetivo de la licencia médica es de recuperación de una enfermedad. Y fíjate que de una enfermedad transitoria. ¿Ya? Porque si una enfermedad que no es transitoria e irrecuperable, ya tenemos otra normativa que es de una pensión de invalidez. Entonces, ojo con eso también. Ese es el objetivo de la licencia médica, que puede ser emitida con reposo total o absoluto, y por eso se indica en el domicilio, se indica en la misma licencia del domicilio de la persona, porque debe hacer reposo, claro, ya total o parcial. Ahora, ¿qué es lo que dice mucha gente? Bueno, ¿qué pasa con las licencias psiquiátricas? Claro, porque efectivamente, digamos, la recomendación son las salidas, ¿cierto? El esparcimiento. Y ahí yo decirles que la Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, se ha referido a que aunque ellos no tengan esta restricción del reposo en casa, igualmente no tienen permitido salir del país. Ya, o sea, pueden salir a pasear por el parque, pero no a irse al Caribe. Tal cual. Aunque alguien podría decirse, es que yo me relajo, no me puedo desconectar aquí en la plaza. Ya, el lenga. el lenga, no necesito yo que sol. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Que la licencia psiquiátrica también requiere de controles periódicos, claro, ¿cierto? De revisiones. Entonces, por esa razón, se necesita que la persona cumpla el reposo en territorio nacional. Salvo contadas excepciones de alguna prescripción de algún tratamiento médico en el extranjero, o algo así, pero son muy excepcionales. Ya, eso para tenerlo claro. Claro, o sea, dejar claro que la licencia es un derecho laboral asociado a la salud y a la recuperación. Sí, tal cual. Es un derecho de seguridad social, sí.
Ya, eso es súper importante. Pero claramente hemos visto en estos días que se ha mal utilizado, se ha abusado, ¿cierto? Hablemos un poco cómo opera cómo opera hoy el sistema, ¿cierto? En el sector público y en el privado. O sea, en el sector público, Sebastián, ¿cómo operan las licencias? Hola Karen, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también a través de estos micrófonos le envío un saludo a todas las personas que están escuchando, están en la sintonía de Radio UDEC 95.1. Exacto, y en YouTube FM. de Aboga Rock y en Spotify también. También, muy Sí, bien, por muy bien. todos lados. Bueno, yo solo quiero complementar lo que nos señaló muy claramente Beatriz en cuanto a que en la administración pública el concepto de la licencia médica es exactamente o muy parecido al que regula, digamos, a los trabajadores que están cuyos contratos están regulados por el Código del Trabajo. En el caso de los funcionarios públicos, estos se rigen específicamente por el Estatuto Administrativo, que es la Ley 18.834, y los funcionarios municipales a través del Estatuto Administrativo Municipal. Y en ambos cuerpos legales, que son lo que regula la relación laboral de estos funcionarios públicos con el Estado, se encuentra específicamente una definición de lo que es la licencia médica y está establecido prácticamente en el mismo sentido del Código del Trabajo, o sea, que es un derecho que tienen los funcionarios públicos para ausentarse o para reducir o disminuir su jornada de trabajo durante un tiempo, pero con un objetivo súper claro, que es el restablecimiento de la salud. Y esa es la palabra exacta que utiliza el Estatuto Administrativo, restablecimiento de la salud. Y establece sí una diferencia con los funcionarios, con los trabajadores regulados por el Código del Trabajo, porque indica que durante la vigencia, y lo establece expresamente el Estatuto Administrativo, que durante la vigencia de la licencia médica, el funcionario público va a continuar gozando del total de la remuneración. Y subrayo, el total de la remuneración. Y esa es la gran diferencia con el sector privado, porque ahí opera un subsidio de incapacidad laboral temporal. Claro, y que muchas veces hay que estar peleando que paguen las licencias, o es Sí, más exactamente. difícil, cosa Con que no la ocurre misma, en el servicio sí, público. porque ahí hay un organismo que paga la licencia médica. O va a ser ISAPRE o va a ser la COMPINE en caso que no estén asociados a la caja de compensación respectiva del empleador. Claro, entonces como en el caso de la función pública, de los funcionarios públicos van a percibir de todas maneras su remuneración, van a gozar del total de su remuneración, claro, aquí el tema toma otro cariz. Claro, cuando a través de un engaño, de un ardid, se obtiene una licencia médica, porque en el fondo hay recursos públicos que están en juego. Hoy día me decían, pero si igual la ISAPRE le devuelve, como que no es problema. Ya, pero en el fondo la mentira estuvo igual. Hay delitos penales. Hay delitos penales contemplados en el Código Penal 202, si mal no recuerdo, que pena la falsificación de forma y la ideológica. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia? La formal ya es aquella emitida por alguien que no es un profesional competente. Claro, en cambio, la ideológica es la emitida no existiendo enfermedad. Ya, eso también, ojo, o sea, estamos hablando de fondos públicos en el caso de funcionarios públicos, pero igualmente en el sector privado se puede cometer un delito. Sí, claro. ¿Ya? Tal vez es más difícil pesquisarlo. Mira, las ISAPRES ahí han hecho un buen trabajo con los médicos que han emitido licencias a diestra y siniestra. Claro. ¿Ya? Y hay un par de condenados ya. Informes. Sí, efectivamente. Hay un par de condenados precisamente por eso. Y que no pueden volver a emitir licencias médicas. Hubo en Concepción un caso de esto. Sí. Pero en el fondo hay consecuencias penales incluso con el tema, pero estas diferencias, claro, acá en el servicio público les pagan sí o sí la remuneración. Exactamente. Entonces se hace más grave, porque en el fondo son recursos públicos. Pero los requisitos formales son los mismos en ambos casos, ¿cierto? Sí. Es el mismo formulario, lo sé. Sí, es que es un solo formulario y eso está Claro. regido por la superintendencia. Ya. Y ahí, bueno, en el caso de, tú decías las ISAPRE, mencionabas el COMPIN, hay revisión muchas veces, ¿cierto?, de algunas licencias, sobre todo en el caso de la psiquiátrica, que hablemos que se mencionaban en estos casos, en este informe, que mayoritariamente hay licencias psiquiátricas, ¿cierto? Y que también son las más difíciles de evaluar si son verdaderas o falsas. En el fondo, por eso tiene que haber revisión. Escuchaba ayer que hablaba el exministro París en un medio de comunicación y indicaba que era difícil también la revisión, por ejemplo, en el COMPIN, cuando llamaban a médicos, revisores, como que nadie quería.
Sí, como que el gremio exactamente. no... Sí, entonces al final era muy difícil también el proceso. Sí, es complicado, sí. Porque Sí. obviamente es también pesquisar el trabajo de otro colega, entonces me imagino yo que eso los pone en una situación compleja. Complicado. Bueno, y además que el Colegio Médico hace un par de semanas nomás estaba reclamando de que había mucha fiscalización. Justo hace 2-3 semanas había estado reclamando de que Sí. había Bueno, y ahora mucha fiscalización. sí. Bueno, y aumentaron las penas también, una normativa que se publicó el sábado recién pasado, Ujú. ¿ya? Y una de las penas que incluyó la suspensión perpetua de la emisión de licencias médicas. Ya, Y esa no estaba, digamos. que no esa puedan sanción. emitir más. Exactamente. Porque los números son escandalosos. Ayer escuchaba de que el Absolutamente. 1%, o sea, no, ¿cómo era? El 80% de la licencia la emitía un 1% de los médicos, era muy... era Desigual mucho. el número. Sí. Sí, Desigual, sí, sí, bueno. No, y ahora lo escandaloso también está en que la misma Contralora expresó que hay una situación en donde un médico se otorgó una licencia a sí mismo. Sí, sí lo vi. Y para salir de viaje. Sí. Y para salir de viaje. Sí, claro. O sea, eso también y es el eso tema debió que de- se tiene que ver. Y ahí vamos a otro tema, porque eso debió haber saltado, decía la Contralora, y no salta. Debió haber- Claro. y ahí claro. entramos a un tema de Claro. las vulnerabilidades del sistema. Claro, porque en el fondo lo que dejó entrever la Contralora, bueno, primero lo dijo expresamente, en que ella con Dorothy Pérez, con este simple pero letal cruce de datos que hizo entre licencias médicas y salidas del país a través de un convenio que tiene Contraloría Sí. con la PDI, bueno, se reveló que apareció una alerta de 25.078 funcionarios públicos con licencia médica que Habían salieron al salido. extranjero entre los años 2023 y 2024. Y ya Repito el número, claro. 25.078. Mucho. Si dimensionamos ese número, por ejemplo, el Estadio Esterro Arrebolledo de aquí de Concepción Ya, ¿cuánto tiene un es? aforo de 30.000 personas. O sea, Como nos el concierto de los bunkers. faltaría 5.000 para poder llenarlo. Y les doy otro dato más. ¿Ya? Según los datos de transparencia de la Universidad de Concepción, su matrícula de pregrado es de 26.000 personas. O sea, estamos hablando de todos los alumnos de pregrado matriculados en la Universidad de Concepción. El O sea, número, no si es un imagínate. número que es devastador en Y- cuanto a la cifra. Y es un número muy alto. inicial. Eso es lo peor, que es Y inicial. solo sector público. Y Y es solo el sector público. Y solo sí. el cruce con los Sí. salidas al extranjero. Ojo, y solo los que salieron al extranjero. Sí. Porque esa es la única vía en donde, o sea, al momento de salir al extranjero, como hay un control fronterizo, hay certeza de que la persona efectivamente salió al país. No creo Claro. que exista alguien que realice turismo en el extranjero saliendo por vías no No, regulares claro. o no legales. Pero ahora anunció la Contralora de que se iba a extender esto a los vuelos nacionales y a bus. O sea, esto sigue avanzando, por eso te digo, es un número inicial. Creo que también escuché que habían hecho un cruce con los nacimientos para Sí, develar, sí, ¿cierto? ¿Cuáles eran efectivamente. aquellos médicos que... Habían ejercido funciones remuneradas durante el reposo Claro. y eso también está prohibido, es a Claro. causa del rechazo Claro. inmediato Sí, de licencia sí. médica. Y es Sí. un número tan grande que son 777 servicios públicos y municipalidades en donde hay funcionarios públicos que con licencia viajaron al extranjero. 777. Incluso aquí en la región del Biobío, de repente, a los municipios que no son grandes, como por ejemplo Tucapel o Los Álamos, tienen al menos un funcionario, 4 funcionarios que están involucrados en esta Sí, situación. yo escuché que había un CESFAM, no recuerdo qué lugar, en el cual no habían médicos, porque estaban todos con licencia y se habían dado licencia entre ellos. No Por recuerdo el ejemplo, lugar. O sea, absolutamente, bueno, porque aquí tenemos varias aristas, no es solamente, ¿cierto?, los funcionarios que tienen licencia médica falsa o ideológicamente, ¿cierto?, Claro, irregular, sino también quienes la emiten, claro. que es el otro, Sí, la otra arista, efectivamente. Sí. y estos vacíos y estas vulnerabilidades que hay en el sistema, Y porque si esto se ha podido hacer, Falta Claro. de fiscalización. Y- O sea, sí. Efectivamente, la Sí. fiscalización. Pero lo otro que reveló Dorothy Pérez, que es la Contralora General de la República, es que, bueno, además de entregar estas cifras que son enormes y Ujú. sorpresivas, asombrosas, digamos, por el número que representan, es que ella dejó muy en claro que ella actuó como última ratio, porque resulta que hay otros servicios que tienen que haber realizado esta función de fiscalización y que no la ejercieron. Exacto. Y ahí mencionó a la Suceso, mencionó A la Compin a la también. Compin Sí, específicamente. efectivamente. Y ahí, bueno, la Compina hace semanas atrás lo que menciona es que ella solicitó más recursos para la fiscalización. Y Había FONASA también. Fue Sí. una sola. Y más Sí. encima es algo que 2.000 que- millones había solicitado la Compin precisamente para
completar estas funciones de fiscalización. Más encima es un tema de que no nos sorprende, porque es algo que uno siempre escucha o sabe que sucede, y obviamente los organismos públicos también lo saben. Entonces, pero falta poder fiscalizador, escuchaba ayer. Vamos a seguir hablando de esto, que está tan interesante, pero vamos a ir a escuchar música, porque a Boca Rock no solo conversación, sino también hablamos con las canciones. Y yo quiero partir con un tema que tiene mucho que ver con esto. Es de los búnker, precisamente, ya que hablamos de que ellos llenaron casi con todos los funcionarios, habrían llenado el Esterroa con los funcionarios fraudulentos. Esta canción es un poco irónica mi elección, porque es para que reflexionemos sobre este deseo de desconexión y de descanso, que está bien, que hay que hacerlo, pero cuando corresponde, no ande sacando licencia. Nos quedamos con los bunkers y quiero descansar aquí en Boca Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Eran los bunkers. Quiero descansar. Yo también quiero descansar, pero para eso no hay que... Hoy día, mira, una amiga decía, sí, es que a veces es mejor decir que estás enfermo a que decir que estás cansado, porque el empleador lo castiga. Puede ser, ese es un tema igual una arista, los riesgos psicosociales, pero aunque sea así, uno no puede andar mintiendo. Si la mentira es mala en todos lados, y sobre todo cuando implica fraude al sistema. Yo dije, terminamos, ¿cierto?, el bloque anterior hablando de que faltaba poder fiscalizador. Y yo digo, esta es mi frase, no hace falta intención fiscalizadora. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión que se sabe hace tiempo, que los servicios públicos... uno siempre ha escuchado a alguien, un amigo de alguien, o hasta al pasar por ahí, ¿cierto? No, es que tiré licencia. No, es que tiré licencia. Me enojé, tiré licencia. No me dieron permiso, tiré licencia. Me voy de viaje, tiré licencia. Es una cuestión súper fácil. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se fiscaliza? ¿Qué ocurre, Sebastián, en los servicios? Así es, Karen. Efectivamente, y lo que demostró también y lo que declaró la Contralora General de la República, es que aquí hubo alguien que no hizo la pega. O varios. Sí, en realidad muchos alguienes. Sí, lo pongo en plural, efectivamente. Claro. Hubo muchos que no hicieron la pega, porque esto finalmente se debió haber supervisado, en primer lugar, en cada servicio. Cada encargado, jefe de división, cada jefe de área, directores, subrogantes, directores titulares, directores regionales, directores nacionales de servicio público, ellos debieron haber también ejercido una labor de fiscalización de esta situación. Y no tan solo está respecto de cada organismo, sino que también está la responsabilidad de los otros órganos que tienen facultades fiscalizadoras en este sentido, que FONASA, Suceso, COMPIN, y que finalmente, y lo dijo la misma Contralora, la Contraloría debió actuar porque ellos no lo hicieron. Y ella lo dijo así expresamente en una sesión del Senado que se realizó ayer y que había sido convocada previamente, pero no por el tema de las licencias, sino por el tema de la expiración de una partida importante de vacunas. Y que obviamente, pese que esa era la convocatoria que tenía la sesión de la Comisión de Salud del Senado, terminó convirtiéndose en el único tema que se habló, que era precisamente esto. Y ahí ella expresó que lo que faltaba estos programas de cumplimiento normativo dentro de cada servicio. Que efectivamente quien tiene la facultad de fiscalizador la ejerza. ¿Y será y lo otro que señaló es que, porque le preguntaron obviamente qué ley hay que cambiar. Y efectivamente Dorothy Pérez dijo, aquí no hay que cambiar ninguna ley, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Claro, no hay que tener una... No, si esto no es un tema de modificar la legislación, esto es un tema de hacer efectiva la legislación que se cumpla. ¿Y por qué no se cumplía? Porque falta recurso humano, que muchas veces los servicios dicen, es que no tenemos gente que fiscalice, es que no. Sí, ¿es eso o que realmente era algo bueno, puede haber algún tema efectivamente de déficit de personal para hacer una efectiva fiscalización, pero también hay un tema de que como ese número es muy impresionantemente alto, esto es demostración de que es una realidad que estaba instalada de quién sabe cuánto tiempo. Entonces, a lo mejor las personas lo veían, pero lo estimaban de lo más normal. O a veces lo dejaban pasar. ¿No había un poco de miedo también en esto de fiscalizar? Por ejemplo, y te pregunto tú también, Beatriz, porque en el mundo privado también ocurre eso, de que si alguien presenta una licencia y el empleador o el jefe del servicio tiene una sospecha de que no es real, igual
no es tan fácil llegar y cuestionar a alguien y decir, oye, ¿sabes qué? Tu licencia. Sí, pero existen ¿Herramientas? Existen herramientas, sí, efectivamente. La Suceso tiene un canal abierto de denuncia, pero los términos que está establecido, bueno, hasta antes del sábado, porque se publicó una nueva normativa, solo permitía al empleador básicamente hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque la denuncia exigía que tú tuvieras los datos de la licencia. ¿Ya? Pero ahora, con la publicación de la nueva normativa el día sábado, se amplió el canal de denuncia se supone que tiene que estar operativo desde julio y van a ser denuncias anónimas. O sea, un compañero, si yo sospecho... Tal cual. No solamente si yo me voy de viaje al extranjero, ya que eso es incumplimiento del reposo. Otra causal importante también de rechazo de las licencias es precisamente ejercer actividades remuneradas durante el tiempo, que es lo que pasó con los médicos, entiendo yo. Así es, efectivamente, que también se hizo un cruce de datos con las partidas de nacimiento y se descubrió que algunos médicos del sistema público, con licencia en el sistema público, estaban atendiendo partos en el sistema privado de salud. Sí, o incluso uno con licencia asistió a un parto en el mismo hospital, pero por prestación privada. Claro. O sea, digamos, yo digo como nadie, y ahí concuerdo contigo. Como nadie se da cuenta, se mismo. Claro, sí, o sea, como el mismo director de ese hospital, el equipo médico, alguien no levantó las luces, ¿cierto? No encendió luces. En el fondo se permite. Sí, efectivamente. Y Beatriz, otra cosa que creo que igual es importante, ¿le hace daño todo esto a estos beneficios de derecho social? O sea, ¿le hace daño? Sí, efectivamente, porque, bueno, voy a ir por el lado social, pero hace 150 años nosotros no teníamos licencia médica. Las licencias médicas es fruto del trabajo colectivo, ya es fruto de una lucha de trabajadores en su momento. Ya es un beneficio de seguridad social que se estableció hasta hace 100 años, 120 años, ya cerca de 1900 las primeras en Europa. Entonces, no tener conciencia de eso, dañarla de esta forma, hace que precisamente paguen justos por pecadores. O sea, ¿cuántas personas que efectivamente requieren de una licencia psiquiátrica, ya requieren de una licencia psiquiátrica, son rechazadas inmediatamente y tienen que pasar por el procedimiento de reposición, de apelación, y eso obviamente es un desgaste aún mayor para una persona que necesita precisamente descanso, ya recuperarse. Muchas veces dicen, no, yo preferí volver porque en realidad luchaba tanto por la licencia y la última no me la pagaron, entonces mejor vuelvo. Efectivamente. Sí. Y eso también es la nueva normativa, y hay también unos lineamientos con respecto a que el rechazo tiene que ser fundamentado, ya que eso es nuevo también. Qué bueno eso, porque antes yo te digo, hablo desde el comentario de Facebook, que las ISAPRES rechazan todo sí porque sí, y en el fondo es que tienen un plazo muy corto, la verdad. Ya, o sea, no quiero justificarlas, pero se podía entender que el rechazo de ellas es caso automático precisamente por este plazo brevísimo. Pero es un poco por si acaso, como rechacemos todo, exactamente, y los verdaderos que peleen. Exactamente. Y luego automáticamente pasa a la CONPIN. Sí. Entonces la CONPIN muchas veces revierte, hay un porcentaje altísimo que revierte y acogía las demandas. O sea, perdón, las licencias. Claro. Oye. Ahora al fin, con todo este escándalo, lo bueno que tiene, hay que mirar también la mitad llena del vaso, es que aquellas personas que requerían efectivamente licencia médica y que le estaban rechazando la licencia, por lo menos con este escándalo ya por lo menos van a tener, se va a regularizar certeza, efectivamente, porque estaban pagando lo justo por los pecadores. Pues, y eso es injusto. Mira, a propósito de la gente y de los comentarios, nosotros hicimos una encuesta en nuestras redes sociales y preguntamos si les sorprendía o no este escándalo, porque para ver realmente, y el 90% dijo que no, porque en realidad lo que hablábamos era algo como que se sabe. Y respecto respecto a la pregunta, ¿una persona con licencia debería poder viajar? ¿Sabes qué? El 85% dijo que depende del tipo de licencia. Existe mire, y el 15% dijo que no. Pero el 85% dice que depende del tipo de licencia. Yo creo que, claro, el tema de psiquiátrica, y ahí uno dice, bueno, ¿qué tanto? 5 días afuera en el Caribe. No pasa mucho. No pasa nada. Y también preguntamos, que es lo que quiero preguntarle a Sebastián ahora, porque ¿cuáles son las consecuencias? Preguntamos qué sanciones deberían, tener los funcionarios que están involucrados en esto. Mira, algunos dijeron inhabilidad temporal para ejercer cargos públicos, despido, desvincularlos de sus trabajos, horas de trabajo social. Mira, eso es como las clases de ética. Despedirlo inmediatamente. Depende si el pasaje lo compró antes o después de la licencia.
si fue antes de destitución. Mira, acá está con distinción. Suspenderlos y prohibirse a funcionarios públicos mínimo por 5 años. Mira, la gente radical, pero es importante Hay saber las alternativas. consecuencias. Hay alternativas de parte del público, de Aboga Rock. Pero, bueno, y se ha dicho, ya se destituyeron a 5 funcionarios, ¿cierto?, en un servicio y ya hay varios sumarios abiertos, pero ¿cuál debería ser? Porque por un lado la gente dice, no, todos tienen que destituirlo a los 25.000. No creo que sea tan así. ¿Qué va a pasar con la responsabilidad? A ver, lo primero que tenemos que tener en claro es que los funcionarios responden de 3 responsabilidades: la responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Respecto a la responsabilidad administrativa, bueno, son las sanciones que se establecen en el estatuto administrativo, que van desde, muy creativas esas respuestas, pero las sanciones que están establecidas específicamente en el estatuto administrativo van desde la censura hasta la destitución, pasando por la multa y por la suspensión, que va desde 30 días a 3 meses. Ya. Ahora, cada uno de estos casos, de estos 25.078, grábese bien ese número, 25.078, van a ser, para hacer efectiva su responsabilidad administrativa, se tiene que hacer un procedimiento sumario. Tiene que realizarse una investigación. Una investigación sumaria o un procedimiento sumario, ¿no es cierto? Ahora, los procedimientos sumariales o sumario administrativo involucra que se designe otro funcionario, otro colega de grado superior que sea fiscal. Además, se debe designar también a un actuario, a otro funcionario que va a ser el actuario de ese procedimiento sumarial. ¿Y va a alcanzar tanta gente para todo esto? Haga la multiplicación. Sí, pues, 25.000 personas, 25.000 sumarios, 25.000 por 2 fiscales, claro, 25.000. 50.000 personas, funcionarios públicos, entre el fiscal y el actuario. Está difícil. O sea, no va a ser rápido. No, por supuesto que no. Esto no va a ser rápido. Y lo otro es que cada uno de esos 25.000 casos van a ser un mundo. Sí, porque van a justificar. Van a ser un mundo. Cada uno va a tener su propia situación personal, va a tener su propia situación particular. Como decía mira, escuché al alcalde Macul que dijo, no, es que yo estaba autorizado por el médico a ir a Tacna por algunas horas, era todo parte del tratamiento, que fue a Tacna, fue a Arica y después fue a Tacna, no sé si horas o días, pero yo lo escuché y él dijo, no, que era parte de la prescripción médica. O el vicepresidente del colegio médico, no, dijo que justo se cruzaron. Y una historia, a mí me se ponen creativos, porque él venía de Argentina, se quedó en el cruce y terminaba su feriado legal y después justo llegó enfermo a Chile. Puso la patita ahí. Claro, llegó enfermo a Chile y tuvo que empezar con licencia médica. Entonces, historias como esa yo creo que vamos a tener 25.000. Efectivamente, cada uno va a tener su propia historia, obviamente. Y eso va a determinar finalmente la sanción que se va a aplicar. Claro. La sanción que se va a aplicar dentro de ese procedimiento sumarial y vamos a ver qué es lo que va a suceder también, porque quizás cada uno de ellos también interponga una acción de protección por infracción a las normas del debido proceso, porque debo decir las cosas bien en claro. Los procedimientos sumariales en nuestro país, en la administración pública, en un porcentaje muy alto, no me atrevo a decir una cifra, pero sí podría decir que sobre el 60 o 70% son mal llevados. Sí, pues es que eso te iba a decir. No se respeta la normativa. ¿Cuál es la capacitación de esos funcionarios? Los plazos, olvídese, los plazos son muy difíciles de cumplir, no se ven en la práctica que se cumpla con los plazos que establece el estatuto administrativo. Entonces, finalmente, aquí yo creo que vamos a ver qué es lo que van a opinar las Cortes a través de las acciones de protección. Claro. Yo creo que ese va a ser el camino, no creo que sean 25.000 destituciones. Es súper importante decirlo, porque la gente de repente quiere justicia, ¿cierto? Y después se decepciona, claro, no pasó nada, hacen lo que quieren. Es que no es tan fácil, hay un debido proceso. Hay normas de debido proceso que se tienen que acatar, que se tienen que respetar, y hay también atenuantes, corren efectivamente atenuantes que se van a ver en cada caso, porque a lo mejor puede haber un funcionario público que restituya los valores, por ejemplo. Ah, claro. Sí, eso decían. Que en algunos casos puede suceder alguna otra situación en que alguien no esté dentro de estos 25.000 y sabe que está y se autodenuncie, por ejemplo. Claro, también habían tiene llamado a autodenunciarse. Entonces, efectivamente, ahí va a tener un atenuante. Entonces, ahí yo no sé, por un principio de proporcionalidad de la sanción, si va a proceder la sanción más grave. Y eso lo va a tener que ver cada fiscal. Algunos de los 25.000 fiscales, funcionarios públicos también, de grado superior a los que están involucrados.
O sea, hay que esperar, bajar la ansiedad un poco y esperar y dejar que funcione. Sí, por supuesto es Claro. indignante porque es una falta de la probidad y hay recursos públicos aquí que se están afectando, que esa es la otra lista que se tiene que manejar porque de hecho el Ministerio Público ya inició de oficio una investigación por los delitos que pueden estar involucrados en esto a través de fraude del fisco principalmente, especialmente aquellos que están dentro del sistema de FONASA, que son el 70%. Eso habla de que muchos recursos de FONASA Exactamente. se van a las licencias médicas. Entonces Exactamente. imagínate que se le está quitando a otras cosas Claro. recursos. No, si es grave el tema. Vamos a seguir conversando de este tema con Sebastián y Beatriz, pero ahora Beatriz ha llegado su turno de elegir canción. ¿Qué vamos a escuchar y por qué? No Rain. Ah, me encanta. Sí, oye, no, una canción que me encanta, me acuerdo en TV, cuando Sí. en sus tiempos Cuando había de los música. 90, Ah, sí, claro, cuando había video. antes de los reality. Antes de los reality, sí. sí. Así que no, me parece una canción perfecta para finalizar ya casi el semestre Claro. académico. Y ya para donde matizar este tema tan uno- álgido. Sí, Para todo el bajar la rato. indignidad. Exactamente, Ya. exactamente. Nos quedamos con Blind Melon, No Rain, aquí en Aboca Rock. Qué bonita canción para pasar este amargo trago con las licencias médicas. Oye, hemos aprendido harto, pero siguen habiendo cabos sueltos. Tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas y no respuestas. Mira, ¿qué va a pasar con estas licencias, por ejemplo? Porque este informe es del año 2023 y 2024. No estamos hablando de alguien que viene llegando del Caribe ahora. Estamos hablando de licencias que ya se cursaron, se aprobaron, dineros pagaron. que se pagaron. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Se pueden rechazar? ¿No? Vea, cuéntame un poco de qué puede ocurrir con esto. Sí, bueno, efectivamente hay normativa también de la suceso en esa perspectiva, en esa línea, que menciona, existiendo antecedentes escritos, puede procederse al rechazo. Y ahora por lo menos en la nueva normativa, que se publicó el día sábado, ley 21.746, establece un plazo de hasta 5 años para la revisión de las licencias O sea, médicas. estaríamos Y dentro de los plazos. estaríamos dentro de los plazos. Y causales de rechazo, bueno, hay varios, pero los que nos interesan ahora son 2. Primero, incumplimiento del reposo. Ya. ¿Ya? Y la salida al extranjero es un incumplimiento del reposo. Sea licencia psiquiátrica o no. ¿Ya? Porque Claro. efectivamente hay licencias que tienen reposo total, reposo parcial, o licencia psiquiátrica que permite el esparcimiento o la salida. O sea, tú no debes estar todo el tiempo en tu domicilio, pero no permite la salida del país. O a ¿ya? veces puede ser una lesión menor, por ejemplo, que te permite viajar y claro, pero no debes hacerlo. Pero en territorio Claro. nacional. Claro. ¿Ya? Eso también, ojo. Y la otra causal de rechazo Ujú. es cumplir o ejecutar trabajos remunerados Ya. en el tiempo del reposo. Entonces, tenemos, esto es un ejemplo simple, caso real, ya, Ujú. de la suceso, dictamen, trabajador vendiendo leña por Instagram. Ah, ya, o sea, Tenemos- trabajo informal. Exactamente. Tenemos un trabajo remunerado, está Claro, vendiendo sí. leña a través de su Instagram, seguramente acostadito en reposo en su domicilio, Ya, ya, claro. pero incumplió de todas maneras Ah, o sea, el reposo. eso es absoluto. Eso en es ningún absoluta. caso. Y Ya. tenemos obviamente estos casos más groseros de los médicos que médicos, piden claro. licencia médica y luego ejercen sus funciones en clínicas privadas. Ujú. ¿Ya? Pero o sea, va de eso a eso, la licencia se tiene que rechazar. ¿Ya? Mm, Eso para que quede claro. Ya, importante eso. ¿No? No hay excepción en el tema del trabajo remunerado. Sí. Y Sebastián, ¿qué consecuencias van a haber? Porque hay algunas que, o sea, si está aprobada se puede igual, o sea, se va a fiscalizar, ¿cierto? Se rechaza, se devuelve el dinero. ¿Qué es lo que va a pasar ahí en este caso que alguien, no sé, de enero del 2023 nos dimos cuenta que, o no sé, había gente con 300 días de licencia, sí, realmente un escándalo, habían Sí, efectivamente. sí. casi un año, porque la Contralora Sí. habló de casos extremos que eran más de 300 días. Más de 300 días de licencia, Con más de licencia. un año o incluso más de varios años también. Eso, ya, ¿y Sí. qué pasa? Imagínate con esas personas. Yo supongo, no sé, Ujú. desconozco el caso Ujú. particular de ellos, de esas situaciones Ujú. muy excepcionales, pero yo entiendo que deben de estar con licencia absolutamente rechazada. Claro. Pero eso está con la garantía que le establece el mismo estatuto administrativo de que van a percibir de todas maneras su remuneración y de manera íntegra. Entonces, el problema obviamente se genera de la contabilidad del Estado porque está desprendiéndose de una remuneración
por un trabajo que no se está realizando, Ujú. que no se está realizando y que no lo está percibiendo el fisco por otro lado a través de de lo que paga FONASA como subsidio o la ISAPRE respectivamente. Entonces, por eso mismo, y como les comentaba en mi intervención anterior, también hay que dejar en claro que los funcionarios públicos, además de tener esta responsabilidad administrativa, también tienen una responsabilidad civil. Y en esta responsabilidad civil se les va a obligar a el reintegro de los valores percibidos. Y Ya. por eso mismo la Contralora ofició al Consejo de Defensa del Estado. Ya. O sea, ¿eso sí puede pasar o Sí. también va de la mano con el sumario? No. No, eso no, es que eso es para independiente. eso es para la responsabilidad administrativa, que Ya. es la destitución o la suspensión en el cargo desde 30 días a 3 meses. Ya. Esta es la responsabilidad civil, que es de efectivamente el reintegro de los valores que fueron percibidos inadecuadamente o por intermedio de esta mentira. O sea, en ese caso del que estuvo un año, es harta platita que tiene que devolver. al Claro, porque Estado. un año, pero con viajes al extranjero también. Ah, claro, claro. Sí. Y bueno, y también finalmente está la responsabilidad penal que también va de la mano con lo que resolvió el fiscal nacional, Ángel Valencia, que dispuso la realización de una investigación de oficio sobre este tema, específicamente para determinar las conductas punibles que de ellos pueden derivarse, especialmente las figuras de fraude al fisco y la emisión de licencia médica falsa. Es la emisión. Sí, O sea, efectivamente. eso es para los Eso para médicos. los médicos también. Sí, se hablaba Pero en el mismo castiga. Castiga a quien Sí. usare, digamos, Sí. esta licencia. Ya. O sea, Que le emite y lo El sabe. otorgamiento, la Sí. obtención o la Sí. tramitación de una licencia Ya. Sí. falsa. Sí. Ajá. Y otro delito también importante es el delito de obtención fraudulenta de prestaciones. Sí, Ya, que eso fraude de tam- subvenciones sí. también, efectivamente. ¿Y eso, cuál sería el ¿Cuál? ejemplo? Percibir el subsidio por incapacidad laboral. Ah, claro. Y que no Y que no Y que no corresponde, corresponda. que se obtuvo a través Ya, de una mentira, de un exactamente. engaño, de un Ya, ardid. claro. Tal cual. Oye, y algo escuchaba también que, porque bueno, la Contralora en esta Comisión Central del Senado mostró hasta los flyers, los afiches de donde se vendían licencias médicas. Y se hablaba también de organizaciones, o sea, agrupaciones de médicos donde habían personas contratadas para emitir licencias médicas. Eso igual, ¿hay alguna figura que castiga esta como organización? Porque en el fondo se conciertan para hacer un delito. O sea, no sé si es más grave, pero no es solamente un médico que llegó y dijo, ya, bueno, no sé si está enfermo, le voy a dar la licencia, a alguien que realmente... Una especie de asociación ilícita, claro, dices tú. Sí, tal vez podría configurarse, no... No, de todas maneras, Sí. están pesquisando ese lado de no tan solo la consecuencia penal respecto de los funcionarios públicos que están en esta situación, sino que también respecto de aquellos médicos que emitieron estas licencias falsas, fraudulentas. También efectivamente se le tiene que hacer concreta su responsabilidad penal. Y hay tipos penales específicos que están establecidos en el artículo 202 del Código Penal, creo que Sí, fueron modificados. 202. Sí. Exactamente. Sí, y aparte sería ya configurar la asociación ilícita, por ejemplo. Ah, que- claro. Bueno, Ya. ahí se pondrán creativos nuestros amigos expertos Sí, en derecho po. penal, A ver, fiscales que- del Ministerio Público. Sí, Uy, sí, ojalá no filtren las cosas. Mira, salgan audios. bueno, capaz Sí. que filtren antes de que se pongan creativos. Pero, bueno, frente a todo esto, ¿cierto? Ustedes decían, bueno, la Contralora dijo hay que cumplir la ley, no hay reforma, pero siempre salen y surgen voces, sobre todo, ¿cierto?, de los parlamentarios, proponiendo reformas, mayor fiscalización, uso de tecnología, aplicaciones. Hoy en día hay tantas cosas que nos podrían ayudar a Sí. mejorar esto, ¿cierto? Bueno, viene, yo creo que un poco el objetivo de eso, antes de que estallara todo este asunto, es el objetivo de la ley 21.746. Ya, efectivamente. No es a propósito de esto, fue coincidencia. Exacto, es que Coincidieron. es un problema, o sea, yo creo que esto se concretizó algo abstracto, una situación abstracta que uno sabía que ocurría y esto es con números. Y ojo que solamente el sector público y las obligaciones de las que estamos hablando ahora, o los mismos delitos que hicimos presentes por lo menos en la responsabilidad penal, también pueden ser ejecutados por parte del sector privado. Ya, o sea, que a toda la punta del iceberg también hablaban mucho sobre eso. Bueno, yo complementando el tema de la fiscalización, mencionar que efectivamente la Suceso y la Compin específicamente tienen facultades fiscalizadoras y a ello también llamó la Contralora, digamos, Contralora señora Dorothy, llamó, bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no hicieron, digamos, su trabajo? Claro. Porque
hay sanciones para esta emisión, hay sanciones administrativas de parte de la Suceso, sobre todo de la Compin, que van desde multa y la suspensión de la emisión de licencias médicas, ¿ya? Ahora, esta nueva normativa lo que agregó fue la suspensión perpetua de licencias médicas. Eso antes no estaba. La suspensión máxima era de 1 año. Era 1 año. Ahora es para siempre. Y ahora es perpetua. Y aparte creó un registro nacional de prestadores individuales de salud. O sea, perdón, no creó ese registro, sino que exigió, va a exigir a los médicos cirujanos, odontólogos, matronas, que son quienes están facultados por la ley para emitir licencias médicas, que estén inscritos en este registro para emitir licencias médicas. Ya, eso también es importante. Va a ser un requisito. Sí, ya, eso también es importante. La trazabilidad va a ser más tal fácil cual, después. tal cual. Y van a tener anotaciones ahí, entonces en el fondo qué se va a bueno. llevar a cabo un catastro de quienes habrían incumplido. Y que haya más responsabilidad en la emisión de las licencias Y por último, médicas. más miedo, más temor. Yo me acuerdo un poco de los victimarios, ¿cierto? Su principal miedo es que los descubran. Sí. ¿Ya? Que los descubran. Entonces, realmente tener este tipo de registro, tener, digamos, claridad de cuántas licencias, si tiene sanción, etcétera, etcétera, pudiera ayudar un poco a erradicar estas malas prácticas. Va a ser más fácil ver estos números antes de este cruce, porque Por yo escuchaba ejemplo, que lo normal era que se emitieran menos de 200 licencias médicas anuales por un profesional, y habían algunos que tenían 1000. Entonces era Sí, como sí. Claro, impresionante. sí. Bueno, los casos que persiguió Tenían la todos los ISAPRE, enfermos. Mucho, sí, mucho efectivamente. desequilibrio en las prestaciones. Claro, era mucho. Entonces yo creo que, claro, con ese registro a lo mejor va a ser más fácil tener, y por lo mismo se van a cuidar un poquito más en Sí, exactamente. El registro que hoy existe, solamente que para que pudieran ser parte de la GES, tenía que estar ahí. Entonces no todos los médicos están inscritos, o los médicos cirujanos. Pero ahora ya con este requisito de que para que puedan emitir licencias médicas tienen que estar incluidos aquí, yo creo que eso ya va a incluir a la gran mayoría de los profesionales de la salud. Ya, Claro. eso es súper bueno. Y para ir cerrando ya, que increíble cómo se nos pasa el programa. El sobre tema todo está cuando- muy entretenido. Es que está muy sabroso, podríamos seguir hablando. Noticia en todo. desarrollo, como dicen los periodistas. No, y de hecho, cada vez que abro mi teléfono y veo una red social, aparece otra renuncia, detalle. otra renuncia, otra cifra. Entonces la cosa de verdad está candente. Así es. Pero por lo mismo, ¿cómo? Bueno, vamos primero porque pónganse creativos ustedes. ¿Ah? Ya. ¿Qué tipos de controles? O sea, ¿basta con esta ley? ¿O hay algo más que se puede hacer desde su punto de vista, desde su conocimiento, ¿cierto? Para solucionar este problema que está ahí, desde el mundo público. ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, mira, yo quiero quedarme con las palabras que expresó la Contralora. Y me cae En tan bien el Loro sentido, Tipet. sí, absolutamente. Quiero que sea mi amigo. Sí, sí. Cómo de su bajo perfil logró Sí, y luchó por estar ahí. esta figuración con cosas positivas, digamos, de Con revelar trabajo, estas cosas. con Efectivamente. pega, De efectivamente levantarse como un baluarte contra la corrupción y la falta de la probidad. Claro. ¿Ah? Y eso es destacable en ella. No, yo quiero quedarme con sus palabras en el sentido de que aquí lo que se tiene que hacer, primero que nada, porque somos un país muy legalista, en el sentido de que cada vez que sucede algún tipo de escándalo, queremos una ley. siempre exigimos una ley para algo. Como si fuera suficiente. Como si fuese efectivamente suficiente. Pero aquí, Siempre curiosamente, como- la ley se publicó el sábado. Sí, sí, Pero justo. fue timing perfecto. Sí, sí. Pero siempre tenemos la confianza como pueblo, como nación, como Estado, de que todos nuestros problemas se van a solucionar a través de una ley. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley. Así de claro, así de simple, así de directo. Y yo creo que efectivamente lo que se tiene que hacer es eso, pero también aprovechar esta oportunidad para ver otras cosas que se están revelando y que todavía no todos las logran ver, como por ejemplo es el tema de los sumarios administrativos. O sea, yo creo que es quizá una oportunidad de poder simplificar el proceso, o bien tener tipo empresas privadas como programas de cumplimiento, oficiales de cumplimiento que se encarguen de esto, efectivamente, exclusivamente a llevar estos sumarios administrativos. Si no pueden hacerlo internamente, que hay una especie de compliance. Efectivamente, porque estamos con un funcionario público que además de su carga laboral propia, tiene que encargarse también de llevar un sumario administrativo. Y que no sabe, y que no siempre, estudió y para no hacer eso. y no siempre son abogados, No, efectivamente. por eso te digo, Entonces, no tienen la expertise ni la capacitación a lo mejor necesaria. ese es un tema que se levanta, y bueno, y el otro tema es profundo respecto de la licencia médica en sí, del tema de la salud mental también.
de las personas. Eso también, digamos que se destapa con esta situación. Porque algunas pueden ser verdaderas y no Sí. puede ser, tú no Sí, puedes. Pero, Lamentablemente, bueno, si la no, confianza se si no quiebra. está escuchando la Contralora General, que siga con este tema. Sigue cruzando Que siga tablas con este Excel. tema y que siga cruzando tablas Excel. Y lo interesante es que se va a abrir, ya corrió el cerco en cuanto a la frontera de dónde se aplica las disposiciones de Contraloría, que no se aplica, por ejemplo, a los funcionarios del Congreso Nacional, y ya hay un inicio de que se va a hacer la misma fiscalización con los funcionarios del Congreso Nacional y con los funcionarios del Poder Judicial, que es donde no llega Contraloría General de la República, pero ya se va a iniciar algo ahí. La punta Vamos del a ver. iceberg. Qué Noticia en bonito. desarrollo, como Noticia en dice el desarrollo. Y Beatriz, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué crees tú? ¿Con qué nos quedamos Sí, con este escándalo? bueno, yo creo que efectivamente faltan recursos para fiscalizar. ¿Ya? Yo creo que eso es una realidad, más sabiendo la cantidad de funcionarios que están involucrados en salidas al país. ¿Ah? O sea, puede ser perfectamente que un funcionario haya utilizado una licencia médica para otro tipo de finalidades que no sea la recuperación, Ujú. pero no vamos a saber, no vamos a tener cómo acreditarlo. No. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, me parece importante solidificar los procesos de fiscalización. ¿Ya? Me parece también un golpe de suerte que esta normativa se haya publicado, Sí. ya va a entrar a regir, bueno, entró a regir el mismo sábado, ciertas instituciones entran con desfase, pero me parece positivo primero porque establece la sanción perpetua de emisión de licencias médicas. Ya, eso me parece muy importante, porque efectivamente un año, las sanciones la verdad que Era poco. era bastante poca. Sí, Era pasa rápido un año. Exactamente, pasa rápido un año. ¿Ya? Entonces, me parece que va en la línea. Y lo otro importante, que también está en esta ley, entonces, por eso te digo, me quedo de repente media corta para poder darte más alternativas, una página específicamente para ingresar denuncias anónimas, porque me parece que un tema tan importante como el uso fraudulento de licencias médicas no podía ser solo denunciado por el empleador o una persona. Puede ser también un compañero de trabajo, puede ser alguien, Que digamos, sepa. no sé, alguien Si del la círculo secretaria del cercano. médico sabe que se está haciendo Por eso, ejemplo, ¿ya? Entonces eso también me parece muy importante. Es un avance. Esperemos, Sí, ¿cierto? Que sí, se cumpla, efectivamente. que se cumpla la normativa y vamos a ver cómo sigue esta teleserie. A ver si nos juntamos de nuevo a conversar. Pero no nos vamos todavía porque Sebastián se queda con la tarea final. ¿Qué canción vamos a escuchar y por qué? Los quiero llevar al año 1996. Me gusta. Pero Vamos, qué buen año, qué buena buen cosecha. año, pero qué buen año. Muy, muy lindos recuerdos de esa época. Vamos a escuchar Burden in My Hand de Soundgarden Muy bien. con la voz de Chris Cornell. Oh, maravilloso. Maravilloso, Chris Cornell. Un excelente. ¿Nos quedamos con eso entonces? Así es, bienvenido a la música grunge. Bueno, nos quedamos con eso. Y por mi parte, yo les digo que nada, aprendimos mucho, vamos a ver qué pasa con esto. Y parece que el verdadero estado de salud que hay que revisar no era el de los funcionarios, sino el del sistema de las licencias médicas. Así Nos es. escuchamos el próximo martes aquí en Radio UDEC a las 19 horas en Apoca Rock. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Muchas Beatriz. gracias, A Karen. ti, Chao. Karen. Muchas gracias.